Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos ATV Noticias, edición del mediodía, con el preciso momento en que un sicario ingresa a una chicharronería. Van a ver cómo dispara contra una pareja y además es capaz de matar al administrador. Momentos de muchísimo miedo que vivieron todos los asistentes de un ataque brutal donde César Suárez, un conocido empresario de discotecas en Lima Norte, murió. Su acompañante resultó herida. No se descarta que detrás de este ataque haya un cobro de cupos contra el restaurante turístico Tradiciones de Mi Tierra, ubicado muy cerca al óvalo del Naranjal en Los Olivos. Imágenes de impacto que demuestran la crudeza de la violencia que hoy por hoy estamos viviendo a nivel nacional. Así comenzamos ATV Noticias, edición del mediodía, y que tengo para ustedes más adelante. Muchísima atención porque encapuchado prende fuego a una panadería cuando había clientes, niños, adultos. No respetó absolutamente nada. Las hipótesis de la Policía Nacional apuntan a que una banda de extorsionadores serían los autores de este terrible ataque. Y también la madre de una menor denuncia que en las redes sociales su hija fue brutalmente agredida solamente por tener sobrepeso. Una compañera le rompió la cabeza con una botella. Realmente condenable lo que está pasando en los exteriores de una institución educativa. ¿Dónde están los valores de estos jovencitos? La historia al completo más adelante. Y también no se pierdan esta transmisión en TikTok donde una vendedora es asaltada en vivo. Un sujeto la amenazó con una pistola para que entregue su teléfono celular de alta gama. Todo quedó registrado. Y no se pierdan esta historia vergonzosa. Se trata de un capitán de la policía que se convirtió en millonario. En 2 años, más de 31 millones de soles en su cuenta. ¿Cómo lo hizo pasar de un sueldo de 4.000 soles a tener 31 millones de soles en sus cuentas bancarias? Bueno, se lo cuento en minutos. No se muevan, ya regresamos a TV Noticias, edición mediodía. Vamos con estas imágenes impresionantes. Se trata de un hombre que ha sido arrastrado sobre el capot de un vehículo por aproximadamente, para que lo tengan en cuenta, 3 cuadras. Después de que el conductor del vehículo impactara directamente su automóvil e intentase darse a la fuga. Vamos a ver toda la escena. Lo arrastró sobre el capot para fugarse. Una escena de terror se vivió en plena vía tras un impacto que casi termina en tragedia. Todo comienza cuando una camioneta choca el vehículo de Max Alain Quispe. Lejos de detenerse, el conductor acelera para darse la fuga. En un acto desesperado, la víctima se sube al capot para impedir que escape. Desde ese momento, queda a merced del conductor, aferrado al vehículo y gritando. El sujeto continúa su marcha sin importarle nada. Incluso, durante la huida, impacta a otro vehículo rompiendo uno de sus espejos retrovisores. Yo estaba conduciendo mi vehículo con toda la normalidad del caso y el vehículo que venía, el Volkswagen Amarok, que tengo también la placa, intentó darse la fuga. Y aceleraba hasta que se pasó el semáforo rojo. El recorrido se extendió desde la urbanización Hilario Mendivil hasta la avenida Velasco Astete, cerca del aeropuerto de Cusco. ¿Está borracho? Vamos a ver, papá. A ver, responde, me has tirado de frente el carro, hermano. Mira mi carro cómo está atrás. Está bien, hermano, no te preocupes. Fueron otros conductores quienes lograron cerrarle el paso y evitar que continúe la fuga. ¿Por qué te cubres? ¿Por qué te cubres? ¿Por qué te cubres? ¿Por qué te cubres, hermano? Minutos después, la policía intervino al conductor, quien se encontraba con una mujer de copiloto y ambos presentaban evidentes signos de ebriedad. El dosaje etílico dio positivo y ahora enfrentan las investigaciones del caso.
Y ahora vamos con un mal policía que empaña el nombre de la institución. Se trata de un suboficial que se dedicaba, aunque usted no lo crea, a extorsionar. Y nada menos que a su propio padrino de boda. ¿Cuál era su modus operandi? Lo vamos a conocer. A la ley. El protagonista de esta historia es un agente de la Policía Nacional que decidió ser un presunto extorsionador y tener como presa a su propio padrino de bodas. Atrás quedó aquella fotografía de la víctima junto a sus queridos ahijados. El suboficial Wilmer Monsefú Mendoza fue intervenido por sus propios compañeros mientras realizaba labores de patrullaje en la calurosa región Piura. Según las primeras investigaciones, el agente lideraría una red de extorsionadores junto a su ahora esposa Ruth Cruz Chorres. Ambos le habrían solicitado a su padrino de bodas 15.000 soles, utilizando información sensible que solo sabía la familia cercana, además de dejar sin efecto una acusación policial y asegurarle supuesta protección. En la intervención a los presuntos extorsionadores se encontraron mensajes de textos y audios que los involucrarían aún más. Se allanaron también teléfonos, celulares, chips y tarjetas bancarias. Los flamantes esposos no serían los únicos involucrados, pues detrás de ellos habría toda una organización que, según la policía, irá cayendo poco a poco en los próximos días. Qué vergüenza que la propia Policía Nacional tenga que intervenir a un suboficial, un agente que debería brindar el ejemplo, pero para entender más de toda la trama, del modus operandi y también de la mente de un sujeto que ha sido capaz de extorsionar a su padrino de boda, estamos con nuestra compañera Sofía Gallegos aquí en estudio, que nos va a comentar más de esta estrategia realmente sórdida, ¿no, Sofía? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eli? También a los amigos televidentes. Es la ley esposando a la ley. Imagínate tú, el protagonista de esta historia, lamentablemente, es un policía que mancha la honra, la imagen de una institución policial tan importante, que, como bien lo comentabas, tuvo como presa nada menos que su padrino de bodas, un funcionario de la salud que supo muy bien, tanto él como ahora su esposa, ganarse la confianza para acceder a él, para que se convierta en el padrino de su matrimonio, que, como vamos viendo y compartiendo imágenes, fue con bombos y platillos. Parecía un hombre honrado, una boda que contó con diversos lujos, acomodados por supuesto a las costumbres del norte de Piura, pero que ahí tenemos al padrino, ¿no? Bien internado, pareciera que hay una relación única, de mucha lealtad, sobre todo cuando en realidad lo que ellos hacían era justamente atrapar a su presa. Sofía, pero cuéntanos cómo se gana la confianza de este emprendedor, de este empresario, porque ahí en la fotografía realmente se veía muy cercano al novio, a la novia. Es realmente increíble cómo operaba, cómo se gana la confianza. A ver. Bueno, aquí la astuta sin duda era la mujer, ¿no? Aprovechando el perfil, la función que cumplía ahora su esposo como policía, llegó a conocer a este funcionario de la salud. No se sabe exactamente cómo. Lo cierto es que apenas toma contacto con él, empieza a contar, ¿no?, sobre su familia, quién era su esposo, que era un policía destacado, ¿no?, y que tenían como sueño casarse. Supo cómo entrar, ¿no?, a ese lado débil que a veces uno tiene y cree todo, y esto fue lo que hizo el funcionario público de la salud, que, como verás, también es una persona ya casi la tercera edad, muy fácil de poder, digamos, manipular, ¿no? Es así que le piden que sea el padrino de bodas. ¿Y qué ocurre? En medio de ese tiempo en el que ella se va ganando la confianza, le va sacando información privadísima, información valiosa, para que luego lo extorsionaran al funcionario, diciéndole, bueno, si no quieres que tu familia se entere de esto y esto, y tú te preguntarás de qué exactamente, es algo muy privado que ha pedido la víctima que por favor se mantenga en reserva, incluso no ha querido hablar ante los medios de comunicación, pero él comenta que eso, muy delicado, un tema muy familiar, le comenta a ella que iba a pensar, ellos van a ser finalmente, no, digamos, familia política. Y familia política, yo voy a ser su padrino, no, pero no, le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Después de la boda, que ellos eran pues unas santas palomas, se casaron, firmaron y al día siguiente se volvieron en los verdaderos demonios, porque le pidieron 15.000 soles a cambio de no
digamos, contar eso muy privado y de brindarle seguridad, ya que finalmente él era policía y le podía tener muchos contactos y protegerlo y más, imagínate tú. Qué decepción para este padrino de bodas, imagínate entregar la confianza y que te traicionen de esta manera. Es importante recordar el nombre de este suboficial de segunda, Wilmer Monsefú Mendoza, 32 años, oriundo de Piura, y su esposa vinculada. ¿Qué te parece si escuchamos la declaración del coronel de la Divincri de Piura, Julio Garcés, en torno a este caso que, como decíamos, ensucia el nombre de la institución? Se tuvo un acercamiento hacia los autores, donde ellos ya prácticamente daban una cuenta, ¿no?, bancaria, justamente en un aplicativo, una billetera digital, justamente para hacer el depósito del dinero producto, ¿no?, del requerimiento extorsivo. La titular de la cuenta. Y posteriormente después, esta persona indicó que la cuenta había sido prestada, ¿no?, supuestamente a un familiar, y a otra persona que lamentablemente al ser identificado, era un efectivo policial, ¿no?, y su esposa, quienes conocían. Sofía, entonces, por lo que entiendo, dan con la ubicación o el extorsionador detrás de estas amenazas a través de las llamadas, del contacto telefónico con el que hacían estas amenazas, para la redundancia. Sí, y bueno, vamos a dar a conocer primero el nombre de quién es este suboficial, que responde a Wilmer Monsefú Mendoza y su esposa Ruth Cruz Chorres. ¿Qué ocurre? Cuando él realizaba un patrullaje, ya la víctima tenía miedo porque sabía a quién se enfrentaba, que era un policía y que posiblemente actuaba en banda en la que estarían involucrados, y no se descarta, según lo que se viene investigando, según la tesis fiscal, que existan otros policías más involucrados. Entonces, si denuncio o no denuncio. Finalmente lo lograron convencer, familiares del mismo funcionario público de la salud lo hizo, y es así que sus colegas no podían creerlo. En un patrullaje que realizaba este mal suboficial, termina siendo intervenido por quienes hace unas horas eran sus colegas, sus amigos, ¿no? Compañeros. Exacto, compañeros que incluso se ve en el momento de la intervención en los videos, la cara desencajada, seguramente de algunos, sus superiores, que no podían creer en qué se había metido este suboficial. Tienen que combatir el crimen, no convertirse en parte de este tipo de delincuentes. ¿Pero qué otro dato tenías? No, bueno, terrible, porque lo que se supo y dijo la víctima es que sabía en el momento de que él acepta ser el padrino de bodas, lo hace porque ellos habían dicho: estamos endeudados, no sabemos qué hacer, queremos cumplir el sueño de nuestra vida, casarnos. Y él, de buen corazón, dijo: ya, yo voy a ser el padrino, yo voy a asumir los gastos. Es por eso que lo extorsionaban. Y fíjate que cuando lo detienen, lograron incautar 3 chips. En uno, y 3 celulares, claro está, ¿no? ¿Qué hacían? Con uno se comunicaba, hacía su vida normal, ¿no? Un buen policía. Ajá. Con el otro chip era que extorsionaba, luego de mandar el mensaje aterrador, retiraba el chip. Y con el otro era parte de su trabajo como policía para ir separando cada función. Como ¿no? triple identidad, porque se vendía como el padre ejemplar, un marido correcto, tremendo delincuente, y además la estrategia, porque sabía que cambiando el chip del celular nadie se iba a dar cuenta de él, pero en este caso no le resultó como él pensó. Claro, y bueno, en el celular de ella, que hablamos de Ruth Cruz Chorres, se logra ubicar una billetera digital de diversas entidades bancarias en la que tanto el padrino como otras posibles víctimas hacían los depósitos, que eran en un monto exacto, todos por igual, de 1.500 soles. ¿Cuánto amasó? Eso ya la Fiscalía lo viene investigando, porque no se descarta, incluso la víctima pidió garantías de vida, porque teme que no solamente operen en esta banda criminal los esposos, sino que existan otros policías más que puedan tomar represalias con él, al punto que ha dejado de trabajar como funcionario público de la salud. Uy, lo lamento muchísimo. Y la fotografía esta de la boda, a ver si podemos mostrarla, se ven tan tranquilos, imagínate, jóvenes, 32 años, este suboficial, el padrino, un señor ya más adulto mayor. ¿Quién diría que detrás de esta fachada de gente trabajadora, responsable, honesta, habían tremendos extorsionadores? Te agradezco, Sofía, por entender de este caso, y esperemos que todo el peso de la ley contra este mala gente que ensucia el honor de la PNP, que en muchos casos hace una gran labor. Gracias, Sofía. Regresamos contigo más adelante, y ahora les tengo un avance, porque vamos a ver con la historia del capitán de la policía, otro mal agente que se convirtió en millonario
en tan solo 2 años más de 31 millones de soles en su cuenta y ganaba un sueldo de 4.000 soles. ¿Cómo lo hizo? Bueno, se lo voy a contar más adelante. Se cayó, no voy a quedar. Ahora vamos con unos comerciantes que se encontraban realizando una transmisión en vivo en TikTok. Son muy usuales ahora para vender sus productos. Estaban en vivo, conectando con toda la audiencia. De pronto llega un delincuente, encañona a esta mujer en la cabeza y se llevan así rápido, en cuestión de minutos, más de 30 celulares de alta gama iPhone. Vamos a ver las imágenes. Por favor. De la venta en vivo al asalto en segundos. Por favor. Lo que comenzó como una transmisión para ofrecer celulares No importa de donde tú estés, porque nosotros te lo enviamos. terminó en una escena de terror. Por favor. Una trabajadora mostraba equipo de alta gama con total normalidad, pero en segundos todo cambia. Porque nosotros te lo enviamos. Un sujeto encapuchado irrumpe en el local y se escucha cómo rastrilla su arma. La vendedora se queda paralizada y aterrorizada baja el celular, mientras el delincuente la amenaza. Según información policial, el cómplice de este delincuente ingresó de inmediato y ambos comenzaron a vaciar la tienda. Todo ocurre frente a la cámara ante usuarios que veían la transmisión en tiempo real. En minutos se llevaron más de 30 iPhones. Un asalto descarado ocurrido en la tienda Santa El Móvil, ubicado en la urbanización Bellamar, en el distrito de Nuevo Chimbote. Por favor. Y en medio de insultos, un profesor ha sido acusado de acosar a una de sus alumnas en un colegio en Barranca. Fue trasladado por agentes de la Policía Nacional y los padres estaban indignados, intentaron agredirlo. La verdad es que las cosas se salieron de control. ¡Maldito! Quisieron hacer justicia con sus propias manos. Casi una decena de madres de familia estuvieron a punto de linchar a un profesor que presuntamente habría acosado a 5 menores de edad de un mismo colegio. ¡Unas niñas menores de edad! ¡Cochino! ¡Asqueroso! Esta es la reacción de las mujeres, quienes estuvieron frente a este sujeto. Las patadas y puñetes no se hicieron esperar. La Policía Nacional se llevaba escoltado al profesor de física desde las instalaciones del Colegio Aventura Calamaqui en Barranca. Y es que la denuncia llegó hasta la responsable de los menores, quienes mostraron a través de estos chats cómo el profesor intentaba seducirlas enviándoles imágenes obscenas junto a textos como este. Jaja, en la pose de mariposa te voy a dejar, después de gusano que te vas a comer. Tras el arresto, la institución emitió un comunicado rechazando categóricamente cualquier conducta que atente contra la dignidad y bienestar de sus estudiantes. Además, deslindó, el Ministerio Público buscará una condena severa para este sujeto. Esta escena es realmente impactante. Se trata de un camión cargado de ladrillos y totalmente fuera de control que arrolló a varios vehículos y lamentablemente dejó como saldo a 5 personas fallecidas, varios heridos. La brutalidad de la fuerza de este impacto ha quedado retratado en este video. Dolor y muerte en la vía. ¡Ayúdalo, Carlos! ¡Ayúdalo! Este mar de ladrillos cayó de un tráiler que embistió repentinamente a más de 5 vehículos, provocando la muerte de 3 mujeres. El letal accidente ocurrió en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el cruce de Chamaya, en Jaén, Cajamarca. Observe los denodados esfuerzos de los testigos por trasladar rápidamente a un hospital a los afectados. Sin embargo, nada pudieron hacer por Malitzi Martínez, de 38 años, Adelaida Chinchay, de 36, y María Luz Dina Mestanza, de 41, quienes no sobrevivieron al impacto. ¡Súbalo al carro! A
Asimismo, se reportaron al menos 11 heridos y severos daños materiales en al menos 7 unidades de transporte y 3 viviendas. El conductor del tráiler fue identificado como Demetrio Rimarrachín Rodrigo, quien quedó detenido y es acusado de homicidio culposo y lesiones graves. Ahí está el caña, están que lo sacan el caña. Las autoridades de Jaén investigan cuál fue la causa de esta tragedia, sin descartar fallas mecánicas o error humano. Cuestionado es de pasar de un sueldo de 4.000 soles a amasar una fortuna de más de 31 millones de soles. Así trató la vida al capitán de la Policía Nacional, Román Vallejos, castigo que ahora está bajo investigación porque a todas luces hay un desbalance patrimonial que ha encendido las alertas. No es para menos. Según la Fiscalía, sus millonarios movimientos no se explican. Con sus ingresos podría estar vinculado a una red dentro de la PNP que realizaba los llamados cambiazos de los lingotes de oro que presentamos hace algunos días. La principal función del capitán habría sido filtrar información sobre los traslados del oro y facilitar la operación, incluso con vehículos de su empresa. Pero el oficial rompió su silencio y negó absolutamente todo. Asegura que su dinero es limpio, que proviene de su propia empresa de compra y venta de autos y que no tiene ningún nexo con actividades ilícitas y que además tiene todos los elementos para demostrar el origen de su dinero. Una investigación que por supuesto debe llevarse a cabo de manera exhaustiva. Vamos a tener el desarrollo completo del perfil de este policía en minutos, pero más adelante les cuento que encapuchado prende fuego a una panadería cuando había niños, familias, adultos mayores. Un delincuente es parte de la banda de extorsionadores que ya tenían amenazados a estos emprendedores. También todo lo que debes saber en minutos. Este sujeto que van a ver a continuación con evidentes signos de haber ingerido droga fue capturado por la policía tras haber estrangulado a su expareja con quien se reencontró en una supuesta cita amorosa. La mató tras un viaje de alucinaciones de terror. Una joven de 22 años fue hallada estrangulada dentro del cuarto de un hotel tras reencontrarse con un viejo amor. Lo que debía ser una noche de pasión tras 6 años de distancia se convirtió en una escena de pesadilla. Se trata de Ruth Edelis Gutiérrez Márquez, de 22 años, quien acudió a una cita en la estación Arriola para verse con José Luis Ayor, de 26, su expareja, con quien en el pasado la volvía a unir a través de las redes sociales. Tras comprar bebidas alcohólicas, la pareja se dirigió al Hotel Ilans de la cuadra 11 de la Avenida Canadá, en La Victoria, sin imaginar que solo uno saldría con vida de esa habitación. Ambos se sumergieron en el consumo de marihuana, pero la droga desató un brote psicótico en José Luis. Según la policía, bajo esos efectos, el sujeto comenzó a alucinar que la joven era una amenaza violenta y en un arranque de furia y fuerza desmedida, la estranguló hasta la muerte. Sube uno de los trabajadores del hotel al ver que él baja en forma poco común, baja y sale del hotel, ¿no? Sube, ¿qué ha pasado? Sube, ve el muerto y le llama a la comisaría, inmediatamente va el patrullero, llegaron al lugar. Vieron el documento, vieron la dirección, inmediatamente se desplazaron unidades al lugar, mientras que no le dejaron un espacio para que pueda escaparse. El hallazgo fue dantesco. El personal de limpieza encontró a Ruth desnuda, estrangulada y con rastro de sangre en la cabeza que delataba la brutalidad del ataque. Agentes de la comisaría de Apolo capturaron al sujeto en su vivienda ubicada en San Luis, donde aún se encontraba bajo los efectos de la sustancia. Tras su traslado, el sujeto negó el crimen, alegando que fue un accidente. Ella estaba encima mío y la quise quitar de encima y se golpeó la cabeza contra la baranda de la cama. ¿Lo estrangulas? No, se golpeó la cabeza. ¿Eres culpable entonces? Ella estaba encima mío y la quise quitar porque me está ahorcando.
El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Lima, mientras José Luis fue derivado a la Dirincri de la Avenida España para responder por un crimen desatado bajo los efectos de la droga. La policía ya trasladó desde el penal Ancón 2 a la sede de la Dirección de Aviación Policial al peruano Tony Valverde, alias Pequeño J. Ahí lo vemos rapado con la ropa de limpe. Él ha sido, como recordarán ustedes, solicitado por la justicia argentina tras ser acusado de un triple crimen contra mujeres de 15 y 20 años el pasado septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Le están poniendo el chaleco de detenido de Interpol. Detenido, estará llegando en las próximas horas a Argentina, Buenos Aires en particular, para responder sobre estos asesinatos. Hablamos de dos jovencitas de 15 y 20 años que él habría cometido. Le vamos a dar, por supuesto, el seguimiento pertinente al caso del pequeño J. Y esto es muy sensible. Van a apreciar ustedes la violencia con que extorsionadores cumplen sus amenazas. Aquí fueron capaces de atacar una panadería donde había niños, adultos mayores, comprando pastelitos, tortas, pasteles, cualquier cosa, no les importó. Prendieron fuego. ¿Por qué? Porque este local se negó a pagar los cupos. Arden las llamas de la extorsión. Un criminal prende fuego al interior de una conocida panadería en La Perla para exigir el cobro de cupos. La noche había caído y el local aún estaba abierto. El administrador atiende la caja registradora mientras sus hijos se encargan de las labores. Es más, una niña camina por el negocio. Dos adultas mayores ingresan y son atendidas. Nadie imagina la pesadilla que viene. De pronto, en aquellos segundos de distracción, aparece un encapuchado y rocía combustible. Los dos vendedores se percatan de la escena. El joven se aleja temiendo por su vida, mientras que la mujer intenta empujar al criminal usando el mostrador. Todos se espantan, pero lo peor ocurre cuando el sujeto da inicio al infierno. Eso no es todo. Al salir, lanza lo que sería un artefacto explosivo. Son segundos de pánico. Las clientas y una tercera trabajadora se van corriendo. El dueño inmediatamente toma un extintor e intenta apagar el siniestro, pero es insuficiente. Tras un llamado a la policía, también se hacen presentes y suman apoyo hasta que logran apagar el fuego. Sin embargo, esta no es la primera vez que atacan el negocio, conocido como Kenkos, con más de 50 años de funcionamiento. Todo inició el pasado lunes 27, cuando una cámara captó al mismo sujeto lanzando una carta y un artefacto explosivo que de milagro no llegó a detonar. Ponte en línea porque te mueres. El regreso de los Baturris. Llama a este número. Según el dueño, la policía le aseguró que se haría cargo. Sin embargo, a las horas recibió más amenazas, señalando que nadie más debía intervenir. Y el día martes se presentó un efectivo. Solamente el policía me dijo que ya le había escrito y que se había puesto de acuerdo, ¿no? Que según él me estaban pidiendo 30.000 soles. No, me dice, lo que pasa es que ya, como no quería venir, yo he hablado con uno que conozco dentro del penal, según él, ¿no? Y lo ha parchado, como hablan ellos, ¿no? A ese que has mandado es idiota. Te volaré el otro local. A ese que no sé quién es, lo apagó. Mañana vas a ver quién domina. Ponte en línea. La otra, te exploto tu jato. Habla antes que me desconecte. Se sabe que la panadería quedará cerrada durante una semana, mientras se llevan a cabo las investigaciones para dar con el paradero de esta banda. Tenemos información de último minuto desde la Municipalidad de Lima. El actual alcalde, Renzo Reyardo, ha afirmado que no postulará a cargos públicos debido a la gestión que hemos reportado y a las anomalías en el sistema electoral. Lo escuchamos. Bárbara Mamani con los detalles. Sobre reglas manipulando
Así es, Eli, en estos momentos nos encontramos en la Municipalidad de Lima, se encuentra presente el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, junto a los defensores legales del municipio. Estamos hablando del señor Hans Callaza y el señor Raúl Fernández, ambos abogados de la municipalidad. ¿De qué trata la conferencia para el día de hoy? Ambos van a informar que van a presentar una acción de amparo interpuesta ante la Corte Superior de Justicia de Lima contra el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. También anunciar públicamente que no postularé a ningún cargo de elección popular. Repito, no postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Tomo esta decisión porque considero que hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial. Pero también porque no permitiré que se utilice el argumento fácil y recurrente de que estas acciones legales responden a intereses electorales o ambiciones personales. No todos los peruanos seguimos ese patrón. Existen ciudadanos que entendemos el servicio público como un deber moral y no como un negocio. Hay quienes actuamos por convicción, por principios y por compromiso con el pueblo al que representamos. La historia sabrá distinguir entre quienes fueron consecuentes con sus valores y quienes hicieron cualquier cosa por mantenerse viviendo de la mamadera del Estado, aún a costa de debilitar la democracia, vulnerar derechos y traicionar la confianza ciudadana. Los derechos reconocidos en nuestra Constitución no se negocian ni se pisotean. Se defienden hasta el último momento en que uno tenga la responsabilidad de ejercer un cargo de representación. Ese deber se vuelve aún más importante cuando las autoridades llamadas a actuar como árbitros imparciales han mostrado inacción, complacencia o incluso cercanías con sectores que buscan perpetuarse en el poder mediante ventajas indebidas y prácticas que distorsionan la voluntad popular. Defender el derecho al voto no es un acto político electoral, es un acto de dignidad democrática. Gracias, Bárbara. Entonces, declaraciones del alcalde de Lima, Renzo Reyardo, que ha manifestado que no va a participar de ninguna elecciones de carácter popular debido a las situaciones que hemos reportado, según él, de un presunto fraude. Bien, continuamos con más. Un grupo de vecinos se encuentran realmente indignados, molestos, ya que sus iglesias en Ayacucho vienen siendo víctimas de la delincuencia inconcebible. Se roban desde las coronas de plata, los rosarios, las joyas y, aunque usted no lo crea, las limosnas. Indignante ataque a la fe. Delincuentes sacan 3 templos católicos en la provincia de Lucanas, Ayacucho, y no solo roban, también destruyen. Son los estragos de robos sacrílego, puertas forzadas, alcancías vacías y objetos sagrados desaparecidos. Coronas de plata, rosarios, joyas y limosnas fueron sustraídas en un ataque simultáneo que habría sido planificado durante la madrugada. En la iglesia colonial del distrito de Guaguas, los sujetos ingresaron hasta la sacristía, buscaron entre vestimentas y objetos religiosos, pero no lograron llevarse una corona mayor tras escuchar ruidos. El daño ya estaba hecho. En el templo del anexo de Saigua, los delincuentes se llevaron 2 coronas de plata de la Virgen de Fátima, además de aretes, cadenas, pulseras y vestimentas. En la capilla del anexo de Santa Rosa también ingresaron, aunque las joyas principales se salvaron al estar resguardadas en una vivienda. Todo ocurrió mientras en zonas cercanas se desarrollaban celebraciones patronales, lo que había sido aprovechado por los delincuentes para desplazarse sin ser detectados. Vecinos aseguran que no hay presencia policial permanente, una situación que habría facilitado este ataque coordinado. Y una actividad religiosa se tornó una situación verdaderamente dramática para la fe local en el sector de Pascana, en la provincia de Pisco. Mire usted,
Se cayó la cruz sagrada de madera cuya antigüedad supera los 100 años. Sufrió una fractura al caerse mientras los residentes locales intentaban realizar su tradicional descenso para dar inicio a las festividades del mes de mayo. Han lamentado mucho lo ocurrido porque tiene un simbolismo importante para la religión católica. Más de 100 años de antigüedad de esta cruz que quedó literalmente partida en dos. Así se vivió el momento. Imágenes. Parece que la forma en que trabajaron con esta cruz no fue la idónea porque por detrás veo que estaban haciendo como una especie de palanca, no la tenían bien sujeta y un elemento de madera tan antiguo es muy frágil, así que hay que tener un cuidado único. Es una pena porque, como les decía, simboliza muchísimo para todos los vecinos, los residentes de Pisco y sobre todo las personas que se simpatizan con la religión católica. En otros temas, un empresario textil encontró la muerte a manos de 5 sujetos que lo atacaron con palos, piedras, cuchillos, todo para quitarle un celular, una billetera. Una brutalidad con la que lo agredieron. Él intentó correr, de poco y nada le sirvió. Un ataque en manada directo a la muerte. Son los instantes en que 5 delincuentes golpean con piedras y apuñalan a un empresario textil en San Martín de Porres. Son imágenes exclusivas de ATV Noticias en los minutos previos. 2:17 de la madrugada. El hombre camina por este parque, pero no está solo. Detrás de él, 5 encapuchados lo siguen sigilosamente. La víctima ingresa a un pasaje y se quita la correa al advertir el peligro. Voltea, ve a los sujetos y acelera el paso. Es ahí que viene lo peor. Los criminales se arman con piedras y van por él, soltando disparos. La víctima llega a la avenida Germán Aguirre y corre desesperadamente para escapar de sus verdugos. Intentan acorralarlo, le lanzan piedras, pero se resiste pidiendo que no disparen. Continúa la carrera hasta la esquina de una panadería y uno de ellos lo alcanza. Intenta defenderse, pero los demás cómplices se lanzan hasta tirarlo al suelo. Aprovechan, se llevan sus pertenencias y continúan el infernal ataque con apuñaladas. El más sanguinario exige matarlo. Cometido el objetivo, todos huyen por la calle Julio Mini Rivas. Los atacantes decía soplón. La han estado persiguiendo con piedras, con todo, la han estado persiguiendo. Y yo lo vi acá tiradito el señor, así con su mano. Y cuando yo llego lo quería tocar para verlo. Los chicos que estaban acá me dijeron, señora, no lo toque porque todavía respira. Jaime Armando Sosa Rebolledo, de 55 años, estaba a tan solo 3 cuadras de llegar a su casa tras una reunión. Según su familia, tenía una ruta habitual, pero aquella noche decidió tomar un camino diferente para volver. Me pasaron la voz que vaya a verlo y era él. Y por ahí lo han robado, le han quitado el celular. ¿Recibía amenazas? ¿Estaba haciendo...? Que yo sepa, no. O sea, unos meses antes de que haya pasado eso, mi mamá me ha contado que uno de sus amigos que él fue adentro del billar, lo habría amenazado, pero hoy precisamente con lo que pasó todo esto, mi papá siempre toma como una ruta específica, que es que va al billar y luego se regresa a su casa. Poco después, una ambulancia y la policía llegaron para levantar el cuerpo y ser llevado a la morgue. Ahora deja a 2 hijos en orfandad. Entre lágrimas, piden justicia. Las autoridades ya investigan los motivos del crimen. Su familia pide justicia. Se trata de una mujer que falleció tras ser arrollada por un sujeto que manejaba en estado evidente de ebriedad. Ella había ido con sus hijos para cenar un pollo bróster cuando lamentablemente se cruzó por delante de este sujeto que acabó con su vida en el acto.
Una muerte ocurrida en segundos y una familia que pide justicia. Vilma Pachas era una risueña y joven madre de 2 pequeños a quien se le presentó la fatalidad el último viernes en San Juan del Lurigancho al ser arrollada por una minivan en retroceso. Este brutal impacto también dejó a 4 personas heridas, entre ellas 2 menores. Giovanni de la Cruz Falcón, el conductor responsable que habría estado bajo efectos del alcohol, permanece detenido en la sede fiscal de San Juan del Lurigancho. Los parientes de Vilma temen que haya impunidad en este caso. Y lamentablemente me arrebatan a mi hermana. Me duele mucho la pérdida de mi hermana. Espero que me entiendan y solo pido justicia por mi hermana. Solamente justicia. Nos causa mucha angustia, ¿no? Pensar que lo podrían liberar, ¿no? Su hermano, en medio de su dolor, envió un mensaje a Giovanni de la Cruz. Hay un Dios que ve, hay un Dios que se encarga de todo y decirte que me arrebataste a mi hermana nada más. Lo más desgarrador es que apenas el 22 de abril ella acababa de cumplir 39 años. Me la arrebataste una semana después de su cumpleaños y un día y una semana antes del Día de la Madre. Vilma Pachas deja en la orfandad a 2 pequeños de 8 y 6 años, quienes todavía no saben que su adorada madre no está más en este mundo. Acompañamos en su dolor a la familia y esperemos las sanciones pertinentes para este hombre que estaría bajo los efectos del alcohol. Ahora vamos con imágenes realmente impresionantes. Se trata de un vigilante que quedó gravemente herido tras ser atropellado por un auto que al parecer ha perdido el control. No puede frenar y termina pasándole por encima. La conductora ya fue identificada mientras el herido fue trasladado de emergencia a un centro de salud en Trujillo. Vamos a escuchar cómo se vivió esta escena terrible. Impresionante lo vivido en Trujillo. El pobre chofer se escucha, bueno, a la persona encargada de la seguridad lamentarse producto del impacto del dolor. Esperemos también su pronta recuperación y también las pericias para determinar qué le pasó a esta mujer. Confundió el freno con el acelerador, sabe manejar. Llevar un vehículo no es para cualquiera. Ojo que se puede convertir en un arma letal. Y lo peor de todo es que se va, por lo que estamos viendo en estas imágenes. ¿Habrá brindado el apoyo? ¿Habrá reportado esta situación? Uno tiene que hacerse cargo también, ¿no? Hablamos de la vida de un ser humano, no es cualquier cosa. Y si bien no iba a velocidad, hablamos de una camioneta grande. Ahí se baja, ahí rectificamos, se baja a ver qué ha pasado. Una mujer joven, mira al chofer que se está lamentando, al guardia de seguridad que se está lamentando en la calle. Va a comunicarle a su acompañante para que se realice una llamada, inferimos, a urgencia. ¿Qué habrá pasado? ¿No lo vio? ¿Confundió el freno con el acelerador? Tal vez había tomado algo. Todo en materia de investigación. Lo cierto es que el capot, lo ven ustedes, quedó roto. Entonces el impacto fue fuerte. Hablamos de un vehículo de alta gama y además que tiene una carrocería impresionante, robusta. Cualquier ser humano puede terminar gravemente herido y escuchar los lamentos de este guardia de seguridad nos parte el alma, ¿no? Esperemos que se haya recuperado y que esta mujer a cargo del volante también se haga cargo de todo el tratamiento para su recuperación pronta, ¿no? Vamos a darle seguimiento. Ahora vamos, ¿no?, con lo que avanzábamos y adelantábamos. Se trata del crimen en una chicharronería. La víctima de este hecho en Los Olivos es César Omar Suárez, un exitoso empresario conocido en la zona de Lima Norte por ser administrador de 2 discotecas. La policía sospecha que el hombre se habría negado a pagar cupos. Es porque
estos delincuentes actuaron así, fueron de frente a asesinarlo. Ojo, que no atacaron a nadie más, ahí también habían otros comensales, familias, niños, adultos mayores, fueron directamente a este hombre que se negó a ceder a sus amenazas. Y muy a nuestro pesar, muchas veces las amenazas se concretan y acaban con la vida de personas trabajadoras, personas de bien, empresarios, emprendedores, mientras que estos delincuentes siguen impunemente haciendo el mal. Esperemos que sean capturados lo antes posible, un caso que nos estremece y que ocurrió este fin de semana. Bueno, y también han detenido ya a 11 sujetos que habían secuestrado a 2 hombres que trabajaban para un empresario de la construcción civil. Los sujetos pedían el pago de 3.000 soles en el acto para liberarlo. Revela el infierno que vivió. ¿Dónde te secuestraron? En el otro, en la casa. ¿Con qué te secuestraron? Con un carro. ¿Con qué? ¿Tienen armas? Sí, claro. Con la que me dispararon. Herido en la pierna, asustado, con la voz temblorosa, nos explica por qué. ¿Y por qué te secuestraron? No sé, estaban pidiendo plata. ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo, nosotros trabajamos construcción, soldadura, todo lo que sea. 2 hombres privados de su libertad hace 3 días. 8 delincuentes que sin temor posaban con sus armas y lo publicaban. Secuestran a personas que tienen mercados informales y algunos otros negocios, mototaxistas informales, los llevan a estos lugares, les piden 3.000 hasta 500 soles en algunos casos, pero como se conocen, terminan asesinando. Más de 20 agentes participaron de este operativo. 1 a 1 caen los implicados, 11 detenidos en total, pero el objetivo de estos delincuentes era otro. Estas 2 personas indican que trabajaban para un empresario a determinar objetividad vinculado al rubro de la construcción civil y a través de ellos iban a intimidar a este empresario. El operativo se realizó en 2 viviendas, una en la avenida Santa Elvira en Los Olivos, donde encontraron a los secuestrados, y otra en San Martín de Porres, donde llevaban primero a sus víctimas. En estos lugares se encontraron explosivos, celulares, droga y hasta un hacha, con la que pretendían desaparecer el cuerpo. 2 vidas salvadas de una banda criminal que secuestraba sin piedad en plenos Los Olivos. Quédese con este nombre, Román Vallejos. Se trata de un capitán de la Policía Nacional, pero que también era una suerte de un rey Midas, porque ganaba unos 4.000 soles mensuales, pero no sabemos cómo llegó a amasar una fortuna de más de 30 millones de soles. En 2022, el monto de la empresa que él tenía para alquiler de vehículos era pequeño, incipiente, pero pasaron 2, 3, 4 años y ya tenía más de 30 millones de soles en sus cuentas bancarias. Al parecer, según las primeras investigaciones fiscales, él daba información a sus colegas de la policía del traslado de lingotes de oro que luego eran incautados. Sofía Gallegos tiene más de esta trama que nuevamente ensucia el nombre de la PNP. Hay muy buenos efectivos, eso hay que resaltarlo siempre, pero estos malos generan noticias. Sofía, estamos contigo. Claro que sí, compañera. ¿Y sabes qué? Román Vallejos, su vida se adaptaba a la mitología griega, al rey Midas, porque todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero para mal, porque esto obligaba a él a cometer graves delitos. Estamos hablando en primer lugar de un capitán, pues, un capitán que lo que hacía era hacer el cambiazo, tal como ya habíamos informado hace una semana atrás también, un jefe, un alto mando de la Policía Nacional involucrado en millonarios robos de dinero a causa de este cambiazo de oro. Estamos hablando de este capitán que, como bien lo habíamos señalado y nos preguntamos cómo empezó. Bueno, antes de iniciar cómo empezó, vamos a mostrar imágenes de cómo fue su captura, más bien, porque fueron sus propios colegas, una vez más, completamente desencajados, indignados, viendo, por supuesto, cómo ellos fueron capturados, ¿no? Bueno, vamos con él. Román Vallejos Castillo es el capitán que precisamente
justamente hemos investigado cuánto gana un capitán, 4.000 soles, ¿no? Ahí lo puede conocer. ¿Y cuánto raramente se encontró en sus cuentas bancarias? Es decir, ¿cuánto amasó en este mundo delictivo? Mira, Eli. 31 millones de soles, más de 31 millones de soles, como tú bien lo bautizaste, el rey Midas de la PNP. ¿Cómo lo hizo? Él justifica que tiene una empresa de compra y venta de vehículos y que así poco a poco fue amasando tremenda fortuna, pero realmente levanta suspicacias. Un capitán que prácticamente se volvió multimillonario, Sofía. Efectivamente, fue exactamente en el 2022 que él astutamente creó una empresa de nombre Prama Cars. Oh, curioso, dedicada ¿para qué? Para trasladar lingotes de oro por empresas que los contrataban. De esta manera, ¿él qué hacía? Accedía a información valiosa. De dónde partía, hacia dónde llegaba estos lingotes de oro y ¿qué hacía? Simple, marcaba el celular, se comunicaba con sus colegas, también policías, y le decían, tantos lingotes de oro están siendo trasladados a un punto, ahí ustedes vayan a intervenir. Intervenían, ¿no? Supuestamente había un delito, ¿no? Sorprendían a la empresa de transporte que era contratada, tercerizada para trasladar estos lingotes de oro y como son policías, ¿qué te queda? Cumplir con lo que dice la ley. Le entregaban los lingotes de oro y luego hacían el cambiazo por los lingotes, ¿no? De cobre. Fíjate tú. Es así que la investigación fue llevándose que en el 2023 empieza todo. Este efectivo policial trabajaba en la comisaría San Antonio, que está en Miraflores, muy cerca a mi casa. ¿Qué hizo? Se contactó con un compañero de su promoción, nada menos que un jefe de una brigada de inteligencia de la DIRINCRI. Confabulados ambos, trabajaron, por supuesto, ¿y qué hicieron? Lo mismo, actuaron contra la empresa, la compañía Key Transport Group, que fue contratada, no sé si por una empresa minera, por un minero. Ilegal también puede ser. Exactamente. Puede ser. Entonces, pero, Sofía, entonces, para comprender bien, ellos realizaban operativos para intervenirlos teniendo esa información privilegiada de las rutas de desplazamiento de estos vehículos. Teniendo una empresa que se dedicaba al traslado de estos lingotes de oro, pues lógicamente hacían estos operativos porque ya sabían el inicio y el final, no del traslado, y de esta manera lo que hacían ellos era obtener estos lingotes de oro y hacer el cambiazo de cobre. Hay un sinfín, Eli, amigos televidentes, de empresas que se han convertido presas, víctimas de estos, hay que decirlo, malos policías que pasaron a ser delincuentes, ¿no? Una de ellas es la empresa compañía Key Transport. Mira, ellos trasladaban 4 lingotes de oro valorizados en 2 millones de soles. Inmediatamente lo incautaron, hicieron el cambiazo con los lingotes de cobre. Y así un sinfín de operativos que ellos venían desarrollando y que seguramente te preguntarás, ¿no? ¿Con quién trabajaba de la mano? Bueno, nada menos que hace muy poco, quien fue el jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad en San Juan del Lurigancho, el ex coronel Rafael Morón Díaz, quien ahora está detenido. La semana pasada estábamos informando eso, ¿no? Ahí tenemos la intervención de la semana pasada, hablábamos de este coronel. Pesos pesados, altos mandos de la Policía Nacional que según esta hipótesis fiscal serían miembros de esta agrupación. Qué pena, de verdad es muy vergonzoso tener que narrar este tipo de noticias porque ensucian el nombre de toda una institución donde hay tantos buenos policías que día a día están en las calles, en operativos, pero otros, cuantos, los menos, claro que sí, que se dedican a esto, a robar, que buscan la astucia para hacerlo, porque aquí tenían información privilegiada. Ahora me gustaría hablar más del perfil de Román Vallejos Castillo. Él tenía esta fortuna de más de 31 millones de soles, pero se daba vida de lujos. ¿Cómo es que se dan cuenta de este dinero? ¿Lo tenía repartido en varias cuentas bancarias? Cuéntame un poco más del perfil de este. Bueno, con la caída precisamente de Morón, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Empieza a indagar cuáles son los tentáculos posibles con la que el hilo de la madeja exactamente, con la que ellos pues lograban obtener este dinero de manera ilícita, ¿no? Obviamente estos lingotes de oro y luego vendidos en el mercado negro. Es así que llegan justamente a Román Vallejos y
De esta manera también dando a conocer que cuando se descubre que había amasado 31 millones de soles y que los tenía en su cuenta bancaria, astutamente dice, a ver, tranquilos, es cierto, yo gano 4.000 soles, es cierto, yo tengo 31 millones de soles, pero no solamente me dedico a esto, yo vendo autos usados y por cada auto puedo sacar unos 35.000 soles. En los últimos años he vendido 600 carros, ha dicho. Entonces ahí se justifica mi dinero, señores. Yo no he robado. Que tiene cómo justificarlo, compras y venta, que tiene todo legalizado. Entonces inferimos que por ahí va a ser su defensa, puede ser. Lógicamente, cuando ya entran a este rubro delincuencial, donde hacen el cambiazo para justificar los dineros, crean empresas o negocios, ¿no?, que son fachadas para luego, si es que le cae, los colegas, porque son policías además, o la fiscalía dicen, bueno, pero yo me dedicaba a la venta de carros, yo tenía una peluquería, y así un sinfín de cosas que nosotras ya estamos acostumbradas pues a informar, pero como bien tú comentabas, qué pena, qué lástima, porque es un policía, un capitán, que en vez de estar haciendo operativos, comandando operativos para luchar contra la extorsión, contra la delincuencia, de brindarle la seguridad al ciudadano, se está dedicando a montar operativos falsos para robarse lingotes de oro, hacer el cambiazo por cobre, obtener millones de soles, hacer una repartija entre varios de sus colegas y bueno, pues ahí se lavan las manos y ahí está mi negocio bien lindo. Nadie me va a descubrir, pero se equivocaron. Claro, se equivocó. Y es una vergüenza, Sofía, porque hoy presentamos ahora este caso, pero hace unos minutos también de un suboficial que extorsionaba a su padrino de bodas. Malos agentes que actúan de una manera absolutamente en contra a la vocación de servicio que debería tener una autoridad de estas características. Llevarse el oro, sea de procedencia legal o ilegal, es un delito enorme. Utilizar los chalecos, hacer operativos falsos, toda la estrategia y además muy bien pensada, realmente tiene que tener consecuencias y consecuencias que sean ejemplares para que no vuelvan a replicar este tipo de conductas. Te quiero agradecer, Sofía, por analizar y contar el detalle de este tipo de operaciones vinculadas a justamente la minería ilegal. Muchas gracias, Sofía, muy amable. Bien, tenemos información en vivo justamente con nuestra compañera Abigail Villagómez. Hablamos del caso de este hombre que citó a su expareja para supuestamente solucionar las cosas, pero ¿cuál era el propósito? Asesinarla, la estranguló en La Victoria. Vamos a saber qué va a pasar con este asesino, qué novedades hay en este caso escabroso. Una jovencita ha perdido la vida. Abigail Villagómez tiene más información. Muy buenas tardes, Abigail, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, así es, y es que ATV pudo conseguir las cámaras de seguridad de este terrible crimen, el antes y después. ¿Qué es lo que ha pasado? Justo si es que tenemos ahí ponchadas las cámaras, se puede observar a esta pareja que llegaron juntos al hotel de aquí, ¿no? Al hotel ubicado en la cuadra 11 de la avenida Canadá. Y es que tanto José Luis Ayor como Ruth Edelis Gutiérrez se les observa agarrados de la mano alrededor de las 12 de la noche. Llegan juntos, sonrientes, se les ven felices y posteriormente ingresan aquí al hotel. Previamente ellos se habían encontrado en la estación Arriola del tren. Mencionar que la joven de 22 años vivía en San Juan del Lurigancho y él vive acá muy cerca al distrito de La Victoria, para ser precisa, al distrito de San Luis. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Ellos ingresan y es que según información policial, es que ambos habrían consumido marihuana y en medio de los alucinógenos es que el chico ha empezado a observarla de una manera distinta. Él menciona que empezó a verla como un demonio, de una manera amenazante, que quería ir en contra de su vida, y es ahí donde este reacciona y termina pues quitándole la vida. Y en las cámaras de seguridad alrededor de las 2:30 de la mañana se puede observar que él sale despavorido, sale desconcertado, hablando por teléfono y se va justamente hacia arriba, ¿no? Toda la avenida Canadá,
rumbo a su domicilio ubicado en la urbanización La Viña, en el distrito de San Luis. Y es que él dejó aquí justamente su documento de identidad, y es ante la actitud que él había mostrado frente al personal del hotel. El personal se da cuenta de ello y sube inmediatamente a la habitación del 5º piso y encuentra a la joven de 22 años sin vida, estrangulada, violentada y también sangrando en la cabeza. Y es que gracias al documento de identidad que él había dejado en recepción, la Policía Nacional de la Comisaría de La Victoria pudo lograr con la captura de este sujeto, pudo ir hacia el domicilio y así finalmente pues fue trasladado hacia la comisaría Apolo. Nosotros hemos estado justamente ahí al momento del traslado y es en donde él ha estado, confesó. Mencionó de que había sido un accidente, de que ella se encontraba encima de él y producto de un accidente ella se golpeó la cabeza. Esa es la información que mantenemos hasta el tanto. Él ha sido trasladado a la Dirincri, su cuerpo posteriormente de la víctima fue trasladada a la morgue central. Si bien es cierto, hasta el momento es que no nos contamos con la información si es que los familiares de la víctima ya se han pronunciado, pero sí los familiares del agresor sí llegaron hasta la comisaría de Apolo. Te escucho. Abigail, quiero compartir contigo y nuestros televidentes el momento en que él se dirige a este hotel, va con la víctima, están caminando por esta calle de la Victoria, muy tranquilos, conversando de manera pacífica, sin imaginarse cómo terminaría la historia horas después. Tú diste un dato relevante, él deja su DNI, tal vez se le cayó, y ese fue el hilo conductor para dar con su paradero. También lo dijo abiertamente, habrían consumido sustancias ilícitas, habla en particular de marihuana, habría empezado a alucinar, a sentir que esta jovencita iba a ser una amenaza que podía atentar contra su vida, y es ahí cuando decide estrangularla, asesinarla, a su expareja, 22 años, y aquí ya sale, solo, sin chaqueta, ¿no? Caminando rápido. Es otro tipo de conducta muy diferente a la que veíamos horas anterior, y me da la sensación que hablando por celular, tal vez haciendo algunas coordinaciones. Claro, la primera escena llega con la jovencita, van de la mano, ¿no? Parece reconciliados, ahí le quita y ahí estaban como conversando. Bueno, eso tendrán que determinarlo las autoridades, pero ya las imágenes de la salida de este hotel es diferente, se le ve caminar rápido, ahí está, rápido, sin chaqueta, decidido, hablando por celular con alguien. Esperemos, por supuesto, todo el peso de la ley a este asesino y que se entienda bien bajo qué contexto ocurrió todo. Abigail, muchas gracias por darle seguimiento a este caso, estaremos muy pendientes a lo que ocurra, muy amable. Y bueno, tenemos otras noticias para compartir con ustedes. Gracias a un paciente seguimiento de la policía, se logró dar con el paradero de la banda Los Rimac Stone, un nombre particular. ¿Ellos a qué se dedicaban? A asustar a los vecinos del distrito. ¿De qué manera? Cobrando cupos a las personas trabajadoras, a las personas de bien, al dueño del carrito. Nadie se salvaba de ellos. Un duro golpe a la delincuencia. Estos 5 sujetos no imaginaban que los tenían vigilados. La policía los acorrala, no hay escapatoria, solo les queda obedecer. Se tiran al suelo con las manos en la nuca. Así caen los integrantes de la banda criminal Rimac Stone. Tendidos sobre el pavimento, los 5 sujetos no mostraban signos de arrepentimiento. En el interior de la vivienda, la madre de uno de los detenidos también es intervenida. Fierro, no entramos. Sí. La policía continúa buscando. El cabecilla ha escapado. Se incauta un arma de fuego y cerca de 1000 quetes de PVC. En esta bolsa se ha encontrado, así conforme está, hay que contar. Pero hay más. En sus celulares, videos con armas y mensajes extorsivos. Estos sujetos, dentro de sus teléfonos celulares, se ha podido visualizar que portan armas de fuego,
se puede visualizar mensajes extorsivos, se puede visualizar diversos actos criminales a los que estos sujetos se dedican. Su última víctima, el padre de un hombre asesinado el pasado 5 de marzo en San Martín de Porres. Tengamos en cuenta que uno de los familiares directos de esta persona que fue desvivida está haciendo una denuncia directa, ya que ha recibido constante amenaza para no continuar con las denuncias ni con las investigaciones. Una cadena de violencia que aterrorizaba a los comerciantes de la zona, pero el cabecilla sigue libre. Estamos saliendo a capturarlo y su captura será inminente. Este operativo se realizó el 27 de abril en el Jirón Rímac, en San Martín de Porres. Una banda menos, pero en la zona... Estas cámaras de seguridad fueron importantísimas. Gracias a ellas, de la Municipalidad de Lima, se pudo capturar a un sujeto que había robado un scooter. A este hombre le bastó solo 10 segundos para apoderarse del vehículo, pero ¿pudieron capturarlo? Vamos a ver. Consumó su robo en menos de 10 segundos. Este ladrón no necesitó mucho tiempo para apropiarse de este scooter, cuya dueña lo había dejado en el lugar un minuto antes. Observe cómo este sujeto aparece caminando, detecta la oportunidad, tantea el terreno, saca una cizalla de su mochila para romper el seguro y cuando lo logra, se sube sobre su botín y se va en él como si nada hubiese pasado. Todo ocurrió a plena luz del día en la avenida Paseo de la República, cruce con avenida Bolivia, en el Cercado de Lima. Sin embargo, este ampón no imaginó que sus movimientos estaban siendo monitoreados a través de las cámaras de seguridad de la Municipalidad Capitalina, por lo que de inmediato los serenos fueron tras él. Durante la persecución, el facineroso abandonó el scooter en la cuadra 4 de la avenida Uruguay y continuó su fuga corriendo. Pero la fortuna no estuvo de su lado, pues finalmente fue atrapado por los agentes. Los enardecidos testigos expresaron su furia por su accionar delictivo. Razón por la que Marc Anthony Vázquez Silva tuvo que ser rápidamente trasladado a la comisaría de Alfonso Ugarte, en donde la agraviada formalizó la denuncia en su contra. Aquí estamos muy conmocionadas con este caso del dueño de una panadería, Quenco, ubicado en La Perla, en el Callao. Habían clientes, había niños, adultos mayores. Le prendieron fuego extorsionadores que llegaron hasta el local para lanzar un aparato explosivo que por suerte no generó consecuencias en esa niñita que iba caminando ahí, pero que estaba presente, donde había un adulto mayor en la caja, donde no respetaron absolutamente nada. Y es tan triste tener que mostrar que cada día incrementan las extorsiones y que no hay acciones reales para detener esto. Extorsión que continúa en todo el país y aquí echan combustible cuando hay una niña, cuando hay un anciano, no les importa y después encienden. Miren ustedes la reacción de todos los presentes. Ponen esta especie de exhibidor para evitar que las llamas se propaguen, para defenderse de alguna manera y salen corriendo por el otro lado. No les queda más remedio. Lo hicieron con público. ¿Qué podemos esperar que hagan cuando no hay personas? Rompen todo. Finalmente lo más importante es la vida humana, pero lo cierto es que hace rato ya venía siendo amenazado este emprendedor. Tuvieron que usar el extintor que tenían ahí por fortuna para detener las llamas. Sofía Gallego nos cuenta más de este caso que realmente indigna, molesta y cansa. La pregunta es, ¿cuándo va a parar? Sofía, estamos contigo, ¿no? ¿Sabes qué? Lo más aterrador es cuando te llega ese mensaje y te dicen, ¿pagas o te mato? Y no solamente la advertencia es contra ti, sino contra tu familia, contra tus trabajadores, aún más a tratarse de una panadería, ¿no? Hasta tus clientes, ¿viste ahí la niña?
niñita que justo iba minutos antes pasando, el adulto mayor que estaba en la caja y cómo rocían gasolina, es decir, te pueden quemar vivo. Pero cuéntame, ¿hace cuánto los amenazaban? Queremos entender más de todo lo sucedido. Bueno, realmente las imágenes son desgarradoras, ¿no? Y no todo empezó este último sábado a las 8:09 de la noche, como muestran las imágenes, pues ingresa un sujeto, rocía gasolina y sin importarle la presencia de niños, clientes, ¿no? ¿Qué hace? Prende y hasta incluso se ve claramente cómo se prende parte de su pantalón, él se desespera y termina huyendo. Una señorita completamente pasmada, trabajadora, que empuja el mostrador para poder ella, pues, liberarse, evitar que esto se propague, tú lo mostrabas. ¿Cuánto pedían a este hombre emprendedor que tiene esta panadería hace más de 20 años, la panadería Kenco en el Callao? 30.000 soles, por Dios, 30.000 soles que claramente un panadero no saca semejante cantidad, pues ni en un mes, pero le pedían esto constantemente. Hace 2 semanas un sujeto que fue captado lanzó un explosivo que por fortuna no detonó y lo peor hubiera sido que sí ocurra porque había una niña muy cerca. Ellos evidentemente hicieron aviso a la policía, mejor dicho, de que los estaban extorsionando. Un policía de inteligencia asume la responsabilidad de ayudar a este panadero y le dice, no te preocupes, yo me voy a hacer pasar por ti, voy a tomar contacto con el número que te está amenazando proveniente de Bolivia y vamos a ver cómo cae este criminal. Pero lamentablemente el criminal terminó siendo más astuto que el efectivo policial de inteligencia, descubre que se trataba de un policía y no del dueño de la panadería y toma la represalia, que fue este último sábado a las 8:09 de la noche, que manda a uno de los suyos, ingresa y como estamos viendo en las imágenes, prende fuego en la panadería. A ver, ¿y quién sería el autor entonces? No, me confundí ahí. ¿Sería un efectivo de la policía? No, un efectivo policial de inteligencia le dice al panadero, al señor afectado, no se preocupe señor, vamos a ayudarlo. Vamos a hacernos pasar por usted, vamos a tomar contacto con vía el WhatsApp. Exacto, vía WhatsApp. Pero mira, vamos a escuchar mejor qué es lo que dice la víctima al respecto, porque no sería la primera vez que atentan contra él. Vamos. Bueno, el día lunes nos tiraron una bolsa con un papel y un aparato explosivo. Y la señorita que estaba acá lo agarró y se asustó y lo dejó fuera, ¿no? Entonces después, hacia las 10 de la noche, antes de las 10 de la noche, ha pasado nuevamente el individuo, ha visto la bolsa, la ha tirado, la ha recogido y la ha tirado adentro, allá adentro del local. Claro, no ha explotado nada. Gracias a Dios que no explotó, señor. Entonces, la señorita, la trabajadora agarró y me llamó y yo le dije, ya bajé, vimos, cerró el negocio, todo, ellos se asustaron, se fueron y nosotros, yo pues vi el papel solamente, me fui a la comisaría a hacer la denuncia y luego mi hijo me llama y me dice que había un aparato ahí, que había encontrado la bolsa debajo de un coche, ¿no? Estoy muy molesta, Sofía, porque no es el primer caso, es el segundo. Este emprendedor afectadísimo, ahí estaba una niña que se puso detrás de la caja y también el delincuente que utilizan para hacer estos ataques se quema en un momento, es decir, ni siquiera tienen control de nada, no miden el peligro y efectúan sus amenazas, porque aquí ya había una amenaza, lanzaron un explosivo, no detonó y fueron a dar un paso más, a quemarlo y a quemarlo inclusive con clientes. ¿Qué ha pasado con estos extorsionadores? ¿Ya los tienen identificados? ¿El autor material? ¿Qué se sabe de él? Bueno, se sabe que este número tiene un código postal que viene de Bolivia, justo cuando el efectivo policial toma contacto haciéndose pasar por el panadero. Eso mejor lo vamos a escuchar por parte de la víctima, quien lo explica con más detalles. Bueno, sí, al día siguiente ya llegó un policía y me dijo que pertenecía a inteligencia de la policía y que, que él se iba a hacer cargo de todo esto y que ya se había comunicado con ellos y que le estaban pidiendo 30.000 soles, pero que había estado negociando, digamos así, ¿no? Es decir, la policía o el efectivo que se comunica con usted iba a ver la forma de hacerse pasar por usted para tratar de arreglar y fijar un lugar para finalmente darse la captura. Pero ¿cómo terminó eso? Que al final el tipo no quería estar presente, pues le dio una cuenta nada más, un número de cuenta, pero que la habían rastreado ellos y decía que la cuenta era de Bolivia y que no podían hacerlo, y al final el delincuente
lo bloquea al policía, ¿no? Y ahí quedó todo. Y ahí comencé a recibir al teléfono del negocio, comencé a recibir amenazas, ¿no? Diciendo, ya me manda con sus lisuras y todo, ¿no? Que no te va a cuidar, que alíñate, ¿no? Si no le voy a meter plomo a tu familia y cosas así, ¿no? Bueno, sí, al día siguiente ya llegó un policía y me dijo que pertenecía. Bien, ahí escuchábamos entonces justamente al emprendedor que decía que estos delincuentes, al enterarse que la policía había tomado el caso, atacaron y con más violencia, más fuerza, como una represalia y además apuntando directamente a lo más preciado que tiene cualquier ser humano, su familia, Sofía. Exacto, porque la señorita que empuja el mostrador, te cuento, es hija de este emprendedor. Y esta señorita tiene una hija que la niña, que en el anterior intento de ataque estaba caminando inocentemente y claramente, y nadie se imaginaba que muy de cerca estaba un delincuente que segundo después lanzaría un explosivo. Quiero comentarte, Eli, también a los amigos televidentes, que a raíz de todo esto, 4 trabajadores que acompañaban a este señor hace más de 15 años se han visto obligados a renunciar por temor. Se queda sin personal, se queda con un local cuyas puertas enrollables están quemadas, con los mostradores rotos, hechos añicos y por supuesto con el temor de que vuelvan estos sujetos debido a que los mensajes son aterradores. De hecho, lo transcribía, dice, ponte en línea porque te mueres. El regreso de los Baturris, que sería el nombre de la banda criminal, ¿no? La cual se apodan así, llama a este número, ¿no? Entonces, pobre hombre, ha decidido, y nuestra compañera Gabriela García estuvo más temprano con él y le informó que van a cerrar por 10 días y que está en evaluación, posiblemente cerrar para siempre. Injusto, qué rabia. ¿Por qué hemos llegado a esto, donde los trabajadores tienen que esconderse de los delincuentes porque ellos campean a sus anchas, hacen y deshacen y nadie es capaz de detenerlos? Si bien la policía se pone en conocimiento, negocia con estos delincuentes, hablan, pero ¿qué? Los bloquean y ahí queda el caso. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la geolocalización? Que eso se puede utilizar a través de un dispositivo móvil para dar con el paradero. Es una herramienta tecnológica que existe. ¿Acaso no la pueden poner a funcionar para poder rastrearlos? Porque finalmente, ¿quién es el afectado? El emprendedor que cierra su negocio, que no va a poder seguir trabajando, que va a perder dinero y muchos deciden irse del país. Y es ahí cuando nos preguntamos por qué hay tanta fuga de talentos en el Perú. Por esto, porque nadie te da garantías para prosperar en paz. Sofía, yo te quiero agradecer por el recuento de estos casos que el día de hoy nos han conmocionado. Mañana te esperamos con más. Motivo de orgullo, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Bien, y el velatorio del querido cómico Pompinchú se vio alterado por un incidente protagonizado por su hija Rosa, quien sostuvo una acalorada discusión con otra asistente, quien la acusó de no haber acompañado a su madre durante su delicado estado de salud. En medio del altercado, un hombre vestido con una camisa negra se acercó a la hija de Pompinchú para acompañarla hacia la salida, mientras que desde la distancia la otra mujer continuó increpándola con dureza. Escuchemos parte de lo sucedido. ¿Qué quieren hacer para que sigan grabando sus en vivo? ¿Para eso quieren más show? ¿Para que sigan grabando en vivo? ¿Pero quién empezó? ¿Pero quién empezó? ¿Qué quieren hacer? El querido cómico ambulante Alfonso Mendoza, conocido popularmente como Pompinchú, falleció a los 55 años tras varias semanas internado en la unidad de cuidados intensivos debido a una fibrosis pulmonar y complicaciones renales. Alonso González Mendoza, mejor conocido como Pompinchú, dejó de existir la madrugada de este último viernes. El recordado cómico ambulante había sido intervenido por una cirugía en la cadera en el Hospital Santa Rosa en Pueblo Libre. Sin embargo, en los últimos días, una persistente tos desencadenó una fibrosis pulmonar que terminó por quitarle la vida a los 55 años. Pese a su delicado estado, Pompinchú no dejó de sonreír. Este es uno de los últimos videos que grabó dentro del nosocomio, pero aún con el humor al tope. Al ratito viene el señor, se va por UCI. ¿Cómo voy a UCI, hermano? Estoy activado, estoy con todas las pilas, hermano.
Como recordamos, Pompinchú era parte de ese gran elenco de cómicos ambulantes que a fines de los 90 e inicio de los años 2000 tuvieron un programa en señal abierta que fue todo un éxito y que hacían reír a millones de peruanos. Por ello, el popular Cachay no dudó en expresar su tristeza. Quiero darle mi más sentido pésame a toda la familia, a todas las personas que lo han tenido en su mente, siempre orando por él. Pero lamentablemente se nos fue. Nos lleva a la delantera. Se fue un gran artista. A él se le recuerda por un hasta ahora popular sketch marcado por la frase "al otro año será". Llega el otro año, postula decidido, no ingresas, al otro año será. Por ser parte del legado nacional, el Ministerio de Cultura ofreció la Sala Paracas para que sean velados sus restos. Sin embargo, en pleno velorio, una de sus hijas tuvo un altercado con otro familiar, pues aparentemente solo buscaban popularizarse en redes a costas del dolor. Pero fíjate eso. ¿Qué quieren hacer más show para que sigan grabando sus servicios? ¿Para eso quieren más show? En medio de una profunda tristeza y acompañado de varios de sus amigos con quien compartió escenario, Pompinchú fue llevado al cementerio El Sauce en San Juan del Lurigancho para su último adiós. Mi único hermano, que me siento contento por él, porque él no fue un hermano, fue como un padre para mí. Me dio muchos consejos, me llevaba siempre donde íbamos a trabajar juntos de la mano. Acá están sus familias, mis hermanas Marta, Celia, Ana, sería Pumpín y yo soy el último. Es la despedida de Pompinchú, pero sus ocurrencias quedarán grabadas para siempre. De 16 años el día de ayer, 30 de abril del año 2026, ahora 2:30 de la tarde, a las afueras del colegio, ha sido agredida, que fue por una persona de 55 años que le han roto la cabeza con una botella de vidrio. Mi hija ha ido al hospital. Ha estado desangrándose. No he recibido apoyo de la comisaría de Salamanca porque he estado en el hospital y recién a las 10 de la noche me han empezado a atender. Ni siquiera me han hecho, no han querido tomar mi denuncia, solamente me han hecho un acta de intervención en donde se ha demorado para atenderme. Este delito no puede ser posible porque hasta las 3 de la mañana del día de hoy me han tenido acá afuera de la comisaría. El fiscal se ha personado el día de hoy a las 10 o 11 de la mañana aproximadamente. ¿Cómo es posible que existan este grado de agresión a mi menor hija? Hacia mi persona, una persona de 55 años. Era una pelea de niñas de 16 años. Qué dolor de esta madre que tuvo que acudir a las redes sociales, exponer el ataque que sufrió su hija adolescente de 16 años. Le rompieron la cabeza con una botella. Una escolar que fue agredida por sus propias compañeras de colegio, según ha denunciado esta madre de familia. Su hija venía siendo víctima del bullying, algo que cada vez está más normalizado, todo por su peso, al parecer porque estas jovencitas se burlaban de su condición física. De inmediato, nuestra compañera Dayana Huertas tomó conocimiento del caso y se apersonó a la propia comisaría de San Luis para entender qué está pasando. Dayana, por favor, cuéntanos, adelante. Dayana, estamos en comunicación. Sally, ¿te imaginas llevar a tu hijo al colegio para que pueda estudiar tranquilamente sin imaginar que luego sería agredida bruscamente por unos escolares, por unos compañeros quienes lamentablemente venían haciéndole bullying a esta menor de edad, ciberacoso, también agresión física? Esto es lo que pasó
esta agresión, que le rompieron una botella en la cabeza a esta menor de edad de tan solo 16 años. Ahora lo que manifiesta su mamá es que ella ni siquiera quiere volver a ir al colegio, no quiere salir de su hogar, pues no solamente el acoso en su colegio, también es en redes sociales, donde incluso ponen fotografías de esta menor de edad, donde la acosan, ponen su nombre, ponen fotos, se burlan de ella por su aspecto físico. Y mediante esto hemos obtenido algunas declaraciones de la mamá, donde mencionaba qué es lo que venía pasando con su hija. Vamos a escucharlo. Mi hija ya venía recibiendo bullying y ciberbullying por lo que es gordita y por lo que es de piel morena. Y le decían que es gorda, deforme, capibara. Por eso es que empieza el tema de la agresión a mi hija. O sea, de esa manera la estaban agrediendo vía redes sociales, en el salón también. Los niños o los adolescentes a veces pueden ser muy crueles con sus compañeros del colegio, y aquí vemos a esta madre con lágrimas en los ojos porque es su hija a quien están acosando y molestando solamente por tener otro cuerpo que tal vez no está con los prototipos que ahora proliferan en las redes sociales, tal vez otro color de piel. ¿Acaso eso es relevante en el comportamiento de un ser humano, en sus capacidades intelectuales, en su corazón? También un llamado de atención a los padres que avalan este tipo de bullying de parte de sus hijos. Pero también me gustaría compartir con todos nuestros televidentes, contigo también, Dayana, el video de la agresión, porque hay una violencia desmedida y un padre de una de las agresoras que, lejos de llamar a la calma, exacerbó los ánimos en esta gresca. Véalo usted mismo. A mí no me ponga con video, por favor. Te voy a grabar. Estás hablando de un video. No me debes echar conmigo. Oye. Suéltate. ¿Te quieres ver lo que hay en mi? Jata. Vete, Vete, Oye, vete, vieja. Eso enseñas a tu hija. 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 ¿Sabes con quién te estás metiendo? A ver. Mándalo, ponte de correr. Bueno, se ve ahí el padre que, lejos de regañar, llamarle la atención a su hija, la avala que le pegue a otra compañera, fomenta la violencia. Aquí no estamos hablando que le dijera fea, que me caes mal, no. Le han roto una botella de vidrio en la cabeza. La mamá mostraba todo su polo de su uniforme lleno de sangre. Es una agresión grave, no, gravísima. Ahora yo estoy esperando también las declaraciones del colegio, porque como una institución educativa, pese a que haya pasado fuera, no se pronuncia a esta hora de la tarde. Por favor, ¿qué tipo de jóvenes, cuál es el futuro del país avalando estos comportamientos, permitiendo que el bullying sobrepase todo y sean capaces de violentar así a un adolescente de 16 años? ¿Quién pone los límites? Es lo que estamos esperando. Ministerio de Educación también. Esta madre ha tenido que viralizarse, utilizar TikTok para hacer un llamado de conciencia. Miren cómo han dejado a mi hija, nadie se pronuncia. Y esta niña está sufriendo, o sea, hay ciberacoso, hay muchas cosas difíciles que están mermando su autoestima, tiene miedo, no quiere ir al colegio y no es para menos. Quiero que sigamos con las declaraciones de la madre, por favor, para entender más de esta historia triste, porque es lo que es. Nosotros nos fuimos a quejar ese día a la mañana con la directora, y la directora, como las chicas no se encontraban presentes en el colegio a esa hora, me dijo, vamos a verlo el día lunes. Y dijimos, bueno, está bien, ¿no? Entonces, esas chicas asisten al colegio ese día, y a la salida mi hija también les dice, no, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me sigues haciendo estas cosas? Mira, yo me aparezco y le digo a una de las chicas, ¿qué pasa? ¿Por qué le dices esto a mi hija? Y me dice con groserías, me dice, pechándome, porque, o sea, ni siquiera es que me habla, me se acerca y me dice, así. La misma alumna, te faltó el respeto a ti también. Claro, me dice así, y me dice, ¿qué pasa, vieja? Una grosería, llévate a tu hija. Entonces, ahí empiezan otra vez a jalarse los pelos mi hija y ella. Yo la separo.
esta pelea se vuelven a agarrar de los pelos, yo me meto, el papá se mete, la mí se mete también incluso a separar, porque no había ni siquiera respeto por la mí. Cuando la chica supuestamente ya se estaba yendo con su papá le dice, le da la botella dentro del carro y le dice, rómpele la cabeza. La chica baja del carro, mi hija ya estaba de espaldas porque estaba hablando porque le estaban agrediendo la otra chica a la profesora, a la tutora. Viene por la espalda, se la rompe la botella en la cabeza y se sube con el carro en marcha. A toda velocidad se van y dejan a mi hija desangrada, botada ahí en la esquina. No lo puedo creer, cómo el padre le da la indicación a la hija que le rompa la cabeza con la botella, de verdad es inconcebible, de lo peor. Daremos, por supuesto, también seguimiento pertinente a este caso, porque ese tipo de agresiones no se pueden permitir jamás, menos en un colegio, aunque sea en los exteriores. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué tenemos al volver? La actriz, la hora de almuerzo a disfrutar. Gracias por acompañarnos con las noticias. Nos vemos mañana, 12 en punto, y en la noche también la edición central a las 11 de la noche. Que tengan linda tarde. Chao, chao.